Hola, mi nombre es David Isaí González Celis, soy del grupo 4MV5 y voy a responder la actividad de la semana 15. La primera pregunta es, ¿qué tipo de motores hay en la industria eléctrica? Bueno, de corriente alterna hay cuatro tipos de motores. No, tres tipos de motores, que es el asíncrono, que es el más empleado en la industria, el universal, que puede trabajar en corriente alterna o corriente continua, y el motor síncrono. El motor de corriente alterna síncrono o motor inductivo, su aplicación es adecuada para cargas que requieren un arranque alto, o sea, cargas que necesitan iniciar con mayor potencia, o sea, por decirlo así, iniciar fuerte, iniciar pesado, como para cargar algo, ¿no? Donde es un arranque alto y donde se necesita una energía de arranque más baja, así como cargas que requieren una acumulación gradual del par. La siguiente pregunta es, ¿qué debes de considerar antes de conectar un motor? Bueno, antes de conectar un motor completo es no poner el motor en marcha con el cuñero del eje libre. Verificar la conexión correcta, que en un momento veremos cómo se puede elegir una conexión para un motor. Y que todas las entradas de los cables que se usen deben ser selladas para tener protección. Básicamente son controles de protección básicos, checar que el motor no tenga cables sueltos, que esté bien acomodado, por así decirlo, porque si, digámoslo, un motor no tiene una inclinación que no soporta el movimiento del mismo motor, puede hacer que el motor falle. Por ejemplo, si está muy inclinado o cosas así, puede hacer que una pieza se pueda mover, un cable haga un falso y asimismo pueda fallar directamente el motor. Entonces son regulaciones básicas, ver que el motor no esté encendido, por ejemplo, al iniciar, porque también puede producir una falla, un cortocircuito. Ver que el motor esté en aptas condiciones, cables sin pelar, conexiones seguras con los cables, seguridad básica ante todo. La siguiente pregunta es, ¿cómo ¿qué debes considerar antes? Ajá. ¿Cómo se clasifican las máquinas? Ah, no. ¿Qué tipo de motores hay? ¿Cómo se clasifican las máquinas eléctricas? Bueno, estas se clasifican en tres grandes grupos, tres grupos que pueden abarcar casi todas las máquinas eléctricas, que son los generadores, los motores y los transformadores. Los generadores transforman la energía mecánica en eléctrica, mientras que los motores transforman la energía eléctrica en mecánica haciendo girar un eje. Estas son las tres formas en las que se puede clasificar las máquinas eléctricas: los generadores, los motores y los transformadores. Uno generan energía mecánica con eléctrica, unos transforman energía eléctrica en mecánica y pues otros transforman de energía mecánica eléctrica a eléctrica mecánica. La siguiente pregunta es, ¿qué es la fuerza contraelectromotriz? Bueno, la fuerza contraelectromotriz es básicamente una característica medida en voltios, medida en voltios la energía por unidad de carga que consume el motor. Esta se opone al paso de la corriente eléctrica en una inductancia, o sea que esta hace lo contrario a una fuerza electromotriz. En vez de ir así, la fuerza contraelectromotriz hace esto y disminuye la cantidad de energía utilizada disminuye por un momento la cantidad de energía utilizada en el motor. La siguiente pregunta es, ¿qué relación existe entre la fuerza electromotriz con las máquinas eléctricas? Es que la fuerza electromotriz es proporcional a la velocidad independiente de la carga. Esto produce una fuerza de signo contrario que limita la velocidad del motor.
¿Qué tiene que ver esto con las máquinas? Digamos, se hacen cálculos para obtener una fuerza contra electromotriz, digamos, para que el motor no se sobrepase a sí mismo. Y esto da en la industria con, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Las máquinas que levantan cosas, digámoslo así, los montacargas, tienen una fuerza electromotriz que solo les va a permitir levantar cierta cantidad de peso. Hace que den una cierta energía, pero con la fuerza contra electromotriz hace que limite la velocidad del motor. Entonces, no, lo dije mal. Limita la velocidad del motor. Esto hace que por eso los montacargas van tan lento, ¿no? Limita cierta cantidad de la velocidad del motor para que no haya una sobrecarga, para que no haya un fallo en el motor. La siguiente pregunta es: ¿qué es un transformador? Bueno, ¿cómo se le dedican las máquinas que la fuerza electromotriz? ¿Qué relación existe entre fuerza electromotriz? ¿Qué es un transformador? Bueno, un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo una sola frecuencia y una sola potencia. Bueno, ese es el caso de un transformador ideal, ¿no? Pero sí, es lo que básicamente se supone que un transformador debería de hacer. Variar el voltaje y la intensidad misma sin tener que cambiar la potencia o la frecuencia de lo que se está utilizando, del trabajo, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿cómo se elige y se selecciona un motor? Bueno, esto depende a lo que vayas a hacer. Por ejemplo, al seleccionar un motor, lo primero que se debe considerar es cuál es la velocidad de rotación y cuál será el torque requerido para el motor. Por ejemplo, digamos, no vas a usar el mismo motor para cargar 50 kilos que el que vas a usar para cargar 50 toneladas, por dar un ejemplo. Es muy exagerado el ejemplo, pero da bastante bien la diferencia que hay entre un motor para un trabajo y un motor para otro, hablando en cantidades de pesos. Por ejemplo, si ocupas un motor que se especializa por actividad, no lo vas a ocupar para un trabajo que necesites potencia, porque lo que va a hacer es sobrepasar la potencia que tiene el motor de velocidad. Y por ejemplo, si hay un trabajo que necesite velocidad y ocupas uno de potencia, no vas a alcanzar la velocidad que requieres para realizar el trabajo. La siguiente pregunta es... sí. Bueno, estos datos en el motor, los que puedes utilizar, son dados por la empresa que crea el motor o la industria ya. Los datos específicos del motor. Los que necesitan será el trabajador, tú mismo, si eres ingeniero o proyectista mecánico, eres el que va a dar la fuerza, la potencia o la velocidad que necesite el motor para realizar, y de ahí mismo vas a escoger tú el motor que necesites. La siguiente pregunta es: ¿cómo se elige la conexión de los motores? Bueno, si la instalación eléctrica donde se va a conectar el motor coincide con la menor, la conexión deberá de ser en tipo triángulo. Si la tensión al contrario, si la tensión de la instalación eléctrica donde se va a conectar coincide con la mayor, la conexión debe realizarse en estrella. La siguiente pregunta es: ¿qué se debe considerar para realizar un método de control? Bueno, lo básico es que si la tensión de la instalación eléctrica donde se va a conectar... No, ese no es. Es que el objetivo es mantener un flujo de rendimiento continuo y óptimo. Para empezar, se tiene que asegurar uno de que los materiales de producción y productos circulen de una manera constante a lo largo de toda la cadena y que no debe de haber un lugar para el desabastecimiento en ninguna etapa. Y ya, eso sería todo.